Bueno, Víctor, ¿está preparado? Sí, maestro. Ok. Comparta, por favor, su columna. Los Emberas. Lo escuchamos, Víctor. Bueno, compañeros, esta columna yo la saqué del tiempo y dice así. Grave y al mismo tiempo complejo es la situación que vive la comunidad embera Catío en la capital del país, la más numerosa de las agrupaciones indígenas asentadas en la ciudad desde hace varios años, particularmente en las localidades del centro, Santa Fe y Candelaria, en cuarentena obligatoria actualmente. El problema no es nuevo. Las normas ancestrales han impedido la creación de cabildos a través de los cuales se les pueda brindar una mejor atención, razón por la cual se comportan como nómadas que deambulan por las calles de la ciudad, en las que no es difícil encontrar mujeres y niños ejerciendo la mendicidad. Pero el asunto se torna más difícil por la pandemia del COVID-19. Los indígenas, unos 350, se han tomado el renovado Parque Tercer Milenio. Viven a sol y sombra, exponiéndose al virus que ya afecta a varios de sus integrantes. El distrito ha intentado brindarles ayuda para que la comunidad pueda recibir atención en salud. Un primer paso en ese sentido se dio el pasado fin de semana, cuando se les ofreció traslado a las instalaciones de Corferias. No obstante, ingresar a este lugar requiere una serie de protocolos sanitarios y normas que los indígenas deben acatar, entre ellas las de permitir la toma de pruebas y evitar tener contacto con el exterior, lo que sus líderes se niegan a aceptar alegando que va contra sus costumbres. En esto hay que ser claros, el gobierno distrital ha cumplido con los indígenas, las ayudas en arriendos, alimentación y atención médica han estado a disposición, pero subsiste en ellos el deseo de seguir por su cuenta y riesgo, y eso es algo que la alcaldía debe prevenir a toda costa. Y más ahora que la alcaldesa Claudia López ha denunciado que las mujeres y sus hijos estarán siendo explotados por algunos hombres de la comunidad. De ser cierto, las medidas de protección deberían extremarse a fin de evitar un riesgo mayor y las autoridades judiciales actuar en consecuencia. Ok, Víctor, lo escucho. ¿Qué entendido del texto? Básicamente lo que quiere exponer el que escribió el editorial es que a la comunidad en Vera sí se les ha prestado las ayudas necesarias para pasar la pandemia seguros, pero ellos no la han aceptado por las supuestas costumbres de ellos. Además, ellos prefieren tomarse parques o tomarse cualquier lugar de Bogotá que recibir las ayudas, porque ellos ponen a las mujeres o a los niños a pedir limosna y ellos prefieren, digamos, ellos prefieren poner a bendicinar a sus esposas y hijos en vez de recibir las ayudas porque así ellos tienen un beneficio. Además, además es difícil que las autoridades intervengan en una situación de los indígenas, porque no es como si fuera otra persona normal o un civil normal, porque ellos ya tienen sus propias normas, sus derechos, entonces ya es difícil que se metan en asuntos de ellos a cambiarles sus reglas y eso. Entonces, eso es lo difícil, que los intervengan, que los ayuden cuando ellos no se dejan ayudar. ¿Y usted qué piensa al respecto? No, profe, pues parece que es demasiado complejo, que ahí la única es que en serio, pues, se tomen de verdad el atrevimiento de llevarlos a Corferias de verdad, porque ellos lo que están haciendo es esparciendo el COVID por las zonas del centro, porque O es sea, lo ellos los llevaron único. a Corferias. Sí, pero hay grupos que no quieren ir
y prefieren irse a parques o a otros lugares pues, a acampar. Ujú. Bueno. Espérame un segundo. Bueno, Víctor, en cuanto a su lectura, bien. Me parece que estuvo en términos generales bien, una que otra caída por temas de concentración. Hay que recordar que la concentración tiene que estar casi al 100%. No digo que tiene que ser perfecta, pero sí tiene que ser una concentración en la lectura principalmente, ¿vale? Tratar de interpretar lo que dice el autor. ¿Quién escribió esta columna? No me fijé, maestro. Bueno, pues tiene que No lo fijarse. vi. Bueno, ok, en cuanto al tema de la lectura, pues me parece que en términos generales estuvo bien, a pesar de un par de tropiezos que tuvo en ella, ¿cierto? Más que todo porque creo que le pierde la línea al texto y eso es pues desconcentración, más que todo, ¿vale? Eso por un lado. En cuanto a la comprensión y a la expresión oral, creo que me quedó faltando información, ¿vale? Ahí usted creo que omite un detalle y es el tema de que sí se les han brindado las ayudas por parte del distrito, ¿cierto? Pero creo que no es que los indígenas no quieran, sino que tal vez las instituciones como que no están tan dispuestas. Vale decir que, por ejemplo, el viernes pasado a estos indígenas se los llevó a Corferias, el distrito los llevó a Corferias y fue la misma directora de Corferias que les dijo, no, todavía no, porque no está el sitio adecuado. Además, aquí funciona un hospital, entonces no tenemos dónde ponerlos. Entonces, Corferias básicamente, digamos que no tenía como el espacio y ellos decidieron devolverse porque pues, ¿qué van a hacer ahí en Corferias, en un sitio en donde no pueden básicamente estar? Y entonces les decidieron devolverse para el Parque Tercer Milenio. Es un problema difícil. Yo no creo, Víctor, y esto es una concepción muy personal, yo no creo que los emberas no quieran, ¿vale? Pues porque por algo se vinieron para acá. Ahora, tampoco creo que el distrito se esté negándoles la posibilidad de vivienda o eso. Creo que las ayudas están quedando cortas, ¿vale? O lo que ofrece del distrito, que es de buena gana, se está quedando corto para lo que realmente necesitan estos señores, ¿vale? O la gente o los indígenas en veras. No puedo estar de acuerdo con que usted diga que ellos están esparciendo el virus porque pues hasta el momento no conozco de casos de ese grupo que tengan el virus, ¿vale? Entonces, sí deberían informarlo, sí deberían pues tomarles las pruebas y toda esa cuestión, sí deberían hacerlo porque al final de cuentas pues son nacionales, son ciudadanos o son personas que viven en nuestro país y deberían tener derecho a que por lo menos se les haga esa vaina, ¿cierto? Pero no estaría de acuerdo con eso que usted dijo, que es que están esparciendo el virus. No podría estar de acuerdo, ¿vale? Entonces creo que se queda corto un poco en el tema de la expresión oral. ¿Listo? Sí, maestro. 4-7 y 4-5. ¿Listo? Listo, gracias, maestro. Vale. ¿Quién quiere continuar de los que faltan? Hoy, profe. Jonathan. Sí, señor. Ok. ¿Me escucha bien, profe? Sí, señor. Listo, profe. ¿Ve mi pantalla? Ahí está. Listo, profe. Ok. La columna que escogí es del espectador. No tiene, digamos que un columnista, dice por el espectador, me imagino que según lo que el profe nos contó el otro día, debe ser
autoridad del director o algo así. Editorial, correcto. Sí, señor. Entonces, comienzo. Una procuraduría y una contraloría menos caprichosas. Llegó el momento de ponerles un tate quieto a los poderes desmedidos de la Procuraduría y la Contraloría. Esa es la conclusión directa de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia por los atropellos que cometió Alejandro Ordóñez como procurador en contra del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Aunque la decisión le da una victoria particular al ahora senador, y es un recordatorio de los problemas que ocasiona tener un ministerio público polarizado al servicio de agendas dañinas, los efectos son importantes para la manera en que Colombia viene intentando combatir la corrupción. Es momento de que al pensar en una reforma, me perdí. Es momento de que al pensar en la reforma pedida por el tribunal, dejemos de creer que cargos superpoderosos son la solución y aprovechemos para elaborar un sistema de pesos y contrapesos que no quede en merced de personalismos. Cuando Alejandro Ordóñez destituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, inició una discusión jurídica interesante. ¿Podía un ente disciplinario limitar los derechos políticos de un mandatario elegido popularmente sin mediar una decisión penal? Se trata de una pregunta que apunta al corazón del diseño institucional colombiano, dado que tanto la Procuraduría como la Contraloría tienen mecanismos para afectar la participación de la política de funcionarios que han sido condenados en el ámbito penal. Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue contundente. Colombia está incumpliendo la Convención Americana y tiene que cambiar su legislación interna. Al darle la razón al senador Petro, a quien le corresponde una indemnización y también un ofrecimiento de disculpas por parte del Estado, la Corte dijo que en nuestro ordenamiento jurídico existen sanciones y normas que pueden restringir los derechos políticos o, abro comillas, pueden inhibir a una persona para postularse a un cargo político cuando haya sido objeto de una sanción disciplinaria o fiscal, constituyendo así un riesgo para sus derechos políticos y los de sus electores, cierro comillas. En particular, el tribunal se concentró en el poder de la Procuraduría para destituir a políticos electos en democracia y el que tiene la Contraloría para sancionarlos con multas exorbitantes. Como dijo la Corte, a propósito del ente de control fiscal, abro comillas, si bien las facultades no contemplan la atribución directa para destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular, imponer sanciones pecuniarias de alta cuantía, como sucedió en el caso del señor Petro, pueden tener el efecto práctico de restringir sus derechos, cierro comillas. Nos parece una decisión razonable. La Convención Americana es clara en que todos los Estados miembros deben respetar los derechos políticos y solo un juez penal, con todas las garantías, puede limitarlos. Esta sentencia ya tenía precedentes, pero ahora para Colombia se convierte en una jurisprudencia que debe cambiar cuanto antes la manera en que operan los entes de control. No podemos seguir ignorando el tema y el Congreso debería priorizar esa reforma. En el pasado, las discusiones se han centrado sobre procuradores y contralores que copan los micrófonos y utilizan sus funciones como una amenaza latente, que a la vez sirve como trampolín político. Ahora la pregunta compleja de resolver es cómo fortalecemos el Ministerio Público y el ente de control fiscal en su lucha contra la corrupción, pero dejando a un lado esa herramienta que resultó tan dañina. Ok, Jonathan, 2 minutos para que explique lo que leyó. Bueno, profe, el texto trata de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso de la destitución del hoy senador Petro. Si mal no recuerdo, fue por asuntos de contratación. Tenía problemas con la contratación estatal. Él interpuso la demanda y ya la sentencia de la Corte pues fue clara, fue radical, de que se debe indemnizar a este señor
porque se debe indemnizar y aparte se le debe dar una disculpa pública, porque el señor Ordóñez, quien fuera el procurador en ese momento, digamos que extralimitó sus funciones, ya que quien debía sancionar o destituir en ese momento al señor Petro era un juez, una corte. Deja claro de que hay que hacer una reforma a lo que tiene que ver con los entes de control en nuestro país. Y pues ya entro yo como a opinar, a dar mi opinión particular. Y pues quiero hacer claridad de que lo hago como estudiante, no como empleado o servidor público, que no solamente se debe hacer una reforma en cuanto a los entes de control, sino que también se debe hacer reformas en muchos aspectos, en lo que tiene que ver con nuestra Constitución, en la forma como controlamos a nuestros servidores públicos y a quienes manejan los dineros estatales. Me deja una preocupación en particular y es la siguiente. Si la Procuraduría y la Contraloría no ejercen un control sobre los servidores públicos, alcaldes, gobernadores y demás, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si ellos no son los encargados, digamos, de velar por nuestros derechos y que la contratación estatal, que finalmente es el dinero de los colombianos, los que estamos pagando impuestos, se efectúe, se ejecute de manera ordenada y pues transparente, entonces, ¿quién lo hace? Cuando vemos que las cortes, cuando habla aquí de que debe ser un juez el que haga esta cuestión de destituir y llamar al orden a alguien que fue electo popularmente, y vemos que las cortes están plagadas de corrupción. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Además, dicen acá que tenemos que el Estado debe de pagar una indemnización al señor Petro. ¿De dónde va a salir esa plata? O sea, seguimos siendo los colombianos los que pagamos impuestos, los que tenemos que pagar por los errores y por las peleas políticas de los que ocupan esos cargos políticos y esos cargos en los entes de control. Eso es todo, profe. Bueno, Jonathan, muchas gracias. Bien, como en el caso de Ana María, creo que estuvo muy bien el hecho de dar su opinión, ¿vale? Sin embargo, sí, me parece que estuvo muy acertado en su visión de lo que es el texto. Básicamente el texto habla de eso, de la sentencia que profirieron a favor del senador Gustavo Petro. Y obviamente que el hecho de que usted dé esa opinión, pues básicamente es empatía o trata de tener como esa empatía con la persona que lo escribió, porque entre otras cosas la persona que lo escribió también se pregunta eso, ¿qué va a pasar si más adelante se hace una reforma y las contralorías, la Contraloría o la Procuraduría o la misma Fiscalía, pues no van a poder sancionar? Entonces, ahí pues vamos a tener que tener una discusión bastante grande al respecto, porque entonces nos quedarían sirviendo para tres cosas, porque entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué tenemos una Contraloría si no va a poder sancionar a los que roban la plata? Si los que roban la plata no la van a poder devolver, por ejemplo, ¿cierto? O una Procuraduría que no sancione porque los funcionarios públicos se equivoquen, ¿vale? Entonces, o que no vaya y sea que de pronto una Procuraduría que sancione a unos pero no sancione a otros, ¿cierto? Entonces va a estar muy complejo ese tema y creo que la preocupación que usted pone ahí es bastante válida al respecto. En cuanto al tema de la lectura, pues creo que tiene que trabajar más en la concentración, Jonathan, porque sí se cayó en un par de veces, una muy grave en donde perdió totalmente la línea del texto y le tocó casi que volver a empezar el párrafo, ¿cierto? Digamos que en términos generales, bien el tono, bien la velocidad, pero tener mucho cuidado con la concentración. ¿Listo, Jonathan? Sí, señor, profe, Que gracias. no le vuelva a suceder eso, ¿vale? 4, 5 y 5, sus notas.
Vale, profe, gracias. Vale. Y me falta Julián. Sí, señor. ¿Usted ha hecho el ejercicio la semana pasada, Julián? Correcto. Sí, sí, sí. Es que estaba pensando que de pronto no, pero sí. Listo, Julián, compártanos por favor su... A ver, acá. Sí, ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Listo. La Universidad Nacional está en riesgo. Durante el último trimestre de 2018, la nación vivió las marchas estudiantiles más grandes, originales y pacíficas de las que tengamos noticia en el país. De manera excepcional, los jóvenes fueron acompañados por sus profesores y rectores. Junto a ellos marcharon miles de estudiantes y profesores de las universidades privadas. La situación lo ameritaba. Las universidades oficiales atravesaban una grave crisis financiera. Los sondeos de opinión, por primera vez, indicaron que más del 90% de la población estaba de acuerdo con las movilizaciones. No sobra recordarlo. Sin educación pública de calidad, pondríamos en riesgo la democracia, porque se impediría la movilidad social. Estas movilizaciones se originaron por la creciente desfinanciación de las universidades oficiales. Sin exagerar, algunos de los edificios comenzaron a caerse. La crisis financiera tuvo su origen en un modelo de transferencias adoptado en 1992, que estableció que cada año el Estado giraría el mismo monto del año anterior, incrementando en el IPC. El problema de dicho modelo es que el número de estudiantes se duplicó. En la práctica, el Estado estaba girando en el año 2018 por cada estudiante la mitad de los recursos que transfería en 1992. Las movilizaciones tuvieron como detonante la implementación de un programa gestado en las universidades privadas y avalado por el Estado, mediante el cual el gobierno se comprometió a transferir 4 billones para atender tan solo al 2% de los egresados de la educación media, denominado Serpi lo paga. En lenguaje cotidiano, es como si un padre le hubiera dado agua de panela casi a todos sus hijos mientras gastaba la mayoría de sus recursos para alimentar con langosta a 2 de ellos. La indignación se incrementó cuando los jóvenes conocieron que el Estado le giraba a la Universidad del Magdalena 1 millón de pesos por semestre por cada estudiante pilo, mientras le transfería hasta 24 millones a una universidad privada por el mismo estudiante de la misma carrera y semestre. De esta manera, un gigantesco volumen de dineros públicos se transfirieron al sector privado. Las protestas de los estudiantes lograron algo impensable. El presidente de la República y la ministra de Educación se sentaron con los estudiantes para acordar incrementos especiales en los presupuestos entre 2019 y el 2022. Pero como suele suceder en Colombia, se dieron soluciones de gobierno a un problema estructural que permanece y cuya solución tendría que ser propuesta por el Congreso de la República. Reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Aún así, esto les permitió a las universidades oficiales subsistir durante el año 2019. No obstante, el 2020 volvió a evidenciar el grave problema del sistema adoptado en el país para garantizar el financiamiento de la educación superior oficial. La mitad de los recursos los aporta el Estado. La otra mitad los tiene que conseguir la propia institución, con matrículas y ventas de servicios. Resulta que, fruto de la pandemia, cayeron en un 30% los estudiantes matriculados para el primer semestre de la Universidad Nacional, y en un 40% lo hicieron los ingresos producto de la venta de servicios y asesorías por parte de la universidad. El gobierno nacional ha dicho que giró 1 billón para mitigar los efectos de la pandemia en las universidades oficiales, pero en realidad eso no es cierto, ya que el 90% de esos recursos corresponden a programas en curso y a los dineros acordados 2 años atrás, con los rectores y el movimiento estudiantil. En realidad, los nuevos recursos entregados por el Ministerio de Educación Nacional corresponden a 97.500 millones, el 10% de lo que se afirma haber girado. Estos recursos tienen que repartirse entre las 63 instituciones y universidades oficiales. El gobierno nacional ha querido mostrar los dineros girados fruto del acuerdo con los rectores y estudiantes en 2018, como si fueran recursos otorgados a raíz de la crisis generada por la pandemia. Al hacerlo, mezcla las dos crisis, la que se venía acumulando desde 1992 y la generada en el 2020 por la pandemia.
De este monto, 5.200 millones están orientados a mitigar el déficit de la Universidad Nacional en 2020. Dado que la Nacional tiene un faltante de 77.000 millones para este año, los recursos girados por la Nación tan solo corresponden al 6.8% del déficit. Por eso, tiene toda la razón el Consejo Superior al enviar una nueva carta al presidente, solicitando recursos adicionales con el fin de subsistir durante el año en curso. Hasta ahora no ha sido posible y el alma mater del país sigue en riesgo. La Universidad Nacional ha sido, como bien lo dice una carta abierta divulgada 2 semanas atrás, el proyecto cultural más importante de la nación. Es la entidad que ha acompañado e impulsado en mayor medida la investigación, la ciencia y el arte en todo el país. Varios de sus proyectos trascienden los límites nacionales, como la válvula de Hacking, que ayuda en todo el mundo a las personas con hidrocefalia, o el programa de las madres canguro, utilizado para salvar bebés en diversas regiones del planeta. Asimismo, la Nacional ha sido incansable en la construcción de paz. Desde los años 60 hasta el proceso de paz actual, sus docentes han investigado las causas de la violencia y aportado soluciones. Su papel ha sido invaluable en la construcción de pensamiento crítico en la sociedad y determinante en la disminución de las brechas sociales y culturales de la nación. De otro lado, el Auditorio León de Grave ha sido emblema de música y cultura en el país, también en el aula de clases de mayor trascendencia a nivel nacional. Sobrarían cientos de ejemplos, empezando por destacar algunos de sus egresados, pero el espacio de esta columna no me lo permitiría, ya que son 350.000 quienes han tenido la fortuna de culminar sus estudios durante sus primeros 152 años de vida. Sería una tragedia para la democracia permanecer impávidos, viendo que el 26% de sus estudiantes de pregrado y el 35% de los de maestría tengan que retirarse del centro educativo más importante de la nación, el que más aporta en investigación y el que agrega más valor a sus estudiantes, según los cálculos en manos del ICFES. Sería otro hecho muy triste para la paz del país que se frustraran los proyectos de vida del 30% de sus 53.300 estudiantes, algunos precisamente en la sede de La Paz en Cesar. Sería un hecho de lamentar para la vida de la nación que tantos jóvenes tengan que abandonar su proceso formativo para deambular con empleos informales por las calles de Bogotá y en 8 ciudades más. El drama de la Universidad Nacional también los viven muchos de los estudiantes de las universidades oficiales del país. Una buena parte de ellos ya han logrado apoyos especiales de las gobernaciones y alcaldías. La Nacional solo puede contar con el apoyo de la nación. Es cierto que la matrícula cero de manera permanente todavía no es viable en el país, pero en estas circunstancias excepcionales, en las universidades oficiales, la meta de un Estado democrático tiene que ser garantizar la deserción cero, y para eso se requiere de inversiones excepcionales. Si otras fueran las circunstancias, no hay duda de que cientos de miles de jóvenes volverían a salir a las calles a exigirle al Estado claridad en sus prioridades. Esto no es posible y por eso las marchas tendrán que hacerse en las redes. Allí el grito tiene que retumbar. El 86% de los estudiantes afectados permanecen a los estratos 1, 2 y 3. Y un Estado no puede abandonar a sus hijos en el momento que más lo necesitan. Es la ocasión para conocer cuáles son las verdaderas prioridades de este gobierno. Una cosa es priorizar los bancos y otra invertir en estos momentos en salud, alimentos, ciencia y educación. De la manera como se maneja esta grave crisis financiera para la nacional, podremos saber la respuesta. La meta es muy sencilla: garantizar la deserción cero de los estudiantes de la universidad que más aportes le ha dado al país. Ojalá amanezca pronto para saber si la cumplimos. Listo, Julián, 2 minutos para que explique o resuma todo eso que dijo ahí. Bueno, pues básicamente acá lo que está comentando, pues en primer lugar, pone en contexto la importancia de la Universidad Nacional. Se entiende que, pues, la forma en la que se han girado los recursos a la universidad, tanto a la Universidad Nacional como a las universidades públicas, desde el año 1992, casi 30 años, ha sido con respecto a la inflación y no con respecto a la cantidad de estudiantes que estas universidades admiten. Entonces, por supuesto, se está viendo que las universidades admiten cada vez más estudiantes, pero pues la inflación no crecía al mismo ritmo. Entonces, el déficit en las universidades públicas pues iba creciendo y llegó a un punto de quiebre en el año 2018, como muy bien lo señala el artículo, donde se vio la universidad, los estudiantes, los directivos y los profesores se vieron en la obligación de salir a marchar para exigir
pues algún tipo de ajuste en la forma en la que se financia la universidad pública. También se mencionó que la universidad pública pues recibió cierto apoyo por parte de o sea, ciertas decisiones por parte de la presidencia. No obstante, esas decisiones no fueron las óptimas porque se tomaron desde el Ejecutivo y no desde el Legislativo, por lo que no se modificó los artículos donde se establece cómo se cambia la financiación de la universidad. Entonces, si la universidad viene ya de una crisis que viene casi de 30 años atrás y se viene el tiempo de pandemia, el gobierno nacional no puede salir a sacar pecho con cifras que fueron acordadas con protestas de hace 2 años, haciéndolas pasar como cifras para mitigar la pandemia. Bueno, bien, Julián, muy bien, excelente explicación, excelentemente bien comprendido y aparte de todo muy fluido y muy expresivo en su explicación. En cuanto al tema de la lectura, creo que estuvo muy bien. De la mitad para abajo, ya cuando le agarró el ritmo a la lectura, creo que de ahí estuvo excelente, pero en la primera parte cometió unas fallas que si bien no son graves, ¿cierto? Sí afectan un poquito al ritmo de la lectura, fallas sobre todo en la puntuación, desconcentraciones, ¿cierto? Sí. De todas maneras, vuelvo y digo, no es algo que sea tan grave, pero que sí le afectaron un poquito en cuanto al tema de la lectura, ¿vale? Entonces, me parece que es un gran ejercicio, hay que seguir practicando el tema de la lectura, ¿vale? Para que no cometa pues esos errores y esas fallas, sobre todo de concentración más que todo, porque en algunas perdió la línea del texto y tuvo que volver a repetir. Entonces, Sí. ahí es donde radicaron esos errores. ¿Vale? Listo, Julián. 4, 7 y 5 sus notas. Yo quería ¿Vale? preguntar una cosa. Quería Señor. saber si las letras S sonaron feo, porque yo las Las sentí. S suyas, pues a mí me parece que articuló bien, pero pues tendría que volver a revisar, porque no me pareció de primera mano que por ese lado hubiera tenido algún problema. Ok, es que fue lo que más me incomodó. No, Tal pues vez como en lo que más estuve pensando y tal vez realmente no se me notó, distraje. o por lo menos así de primera mano no recuerdo que de pronto haya algo que criticar al respecto o algo que comentar al respecto. Ok, ¿Vale? listo. Gracias. Listo, listo. Ana Zoraida, recuérdame tu nombre, tu apellido, por favor. Moreno Suárez. Moreno. Listo, no es que es para dejarte aquí ya listo. Profe, para la próxima clase, 2 columnas, una de práctica y otra verdadera. Correcto. Bueno. Listo. Bueno, la próxima semana, espérame un segundito, termino, ya vamos a acabar. La próxima semana presentan evaluación Brian, Simeón y Ana Zoraida tendrá que presentar práctica y evaluación. ¿Vale? Sí, señor. Y después, entonces, los evacuaremos a ellos, digámoslo así, en ese aspecto, y luego les pondré a cada uno de ustedes, les pondré un texto que no conozcan, ¿vale? Que no hayan preparado, que no lo tengan o que no lo hayan manejado todavía, ¿de acuerdo? A ver cómo están en materia de comprensión de lectura y de lectura. ¿Listo? Hoy les fue muy bien, realmente en términos generales fue muy bien. Veremos la próxima semana cómo les va. ¿Vale? Si me da una hora, ¿sí me iba a decir algo? No, profe, ya me aclaró la duda. Ya. Listo, perfecto. Bueno, entonces muchachos, dejamos hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias por la asistencia y nos encontraremos entonces la próxima semana con este tema de la lectura y expresión oral. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, Gracias. muchachos, Feliz fin de semana. juiciosos. Descansen. Buen resto de sábado. Gracias, profe. Gracias, profe.